Bien, vamos a continuar entonces profundizando en el conocimiento de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Vamos al episodio 41 de esta serie que he llamado Católicos con Doctrina, emanado pues del catecismo de la Iglesia Católica que se promulgó, que se publicó durante el papado de San Juan Pablo II. Y para hoy vamos a ver un tema interesante, es una tercera parte, un tercer capítulo de esta parte que se llama La respuesta del hombre. Es el capítulo tercero de la profesión de fe, y dentro de ese capítulo tercero que nos habla de la respuesta de Dios al hombre, también se divide en tres partes. Ya vimos la obediencia de la fe, vimos yo sé en quién tengo puesta mi fe, y hoy las características de esa fe. Y el numeral 153 pues nos va a invitar a reflexionar sobre la fe es una gracia. Hay episodios que van a tener más numerales. El próximo, por ejemplo, tendrá dos, 154 y 155, y después iremos a uno que tendrá cuatro episodios, que es el que nos habla de la fe y la inteligencia. Entonces, bueno, poquito a poco, esto no tiene ningún apuro. Esto no se trata de correr, de que se tenga que cubrir el contenido a tiempo. Esto es un trabajo de un laico, o es un ejercicio, una contribución de un laico a través de este ministerio que familiarmente he llamado Abrazando Nuestra Fe, y que nos invita a todos, pues sin excepción, a todos los bautizados, a todos los que hacemos vida en nuestra iglesia cristiana católica, a profundizar en el conocimiento. Los tiempos que vivimos no permiten que los católicos, los laicos en especial, por supuesto los consagrados más, pero los consagrados tienen un espacio de preparación para estos temas. Nosotros tenemos que crear y construir y buscar estos espacios, ya que muchas veces nuestras propias dinámicas de vida no nos abren pues estos caminos, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que pagar cuentas, atender a los hijos, ver por nuestros matrimonios, etcétera. Entonces, bueno, seguimos profundizando en este conocimiento, y que el Espíritu Santo sea nuestro guía. El numeral 153, que tiene por título La fe es una gracia, dice: cuando San Pedro confiesa a Jesús que es Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, en virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto al auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Cuando yo me preparaba un poco para este episodio, creo que podemos dividirlo en varias cosas, ¿no? Primero, entender el valor de la gracia. O sea, ¿qué es la gracia? Quizás no voy a dar la explicación más teológica posible, la voy a dar desde mi perspectiva limitada, pero la gracia es vivir en amistad con Dios, es un nivel superior al solo hecho de vivir en el amor. Y pareciera contradictoria, porque el amor es, de hecho, San Juan, en la primera carta de San Juan, él define a Dios como el amor. Entonces, si el amor pudiéramos llamar es un atributo de Dios, porque yo digo que la amistad es como un nivel superior? Porque es que Dios en su esencia nos ama a todos. Es decir, no hay un ser humano en la tierra al cual Dios no ame, a la persona, al ser, porque todos somos sus criaturas. Y esta distinción teológica muy de catequesis la hago porque una cosa es ser criaturas, o sea, todos fuimos creados por Dios, todos somos un proyecto de Dios para la vida, y especialmente un proyecto de santidad. Pero un proyecto no es un hecho, depende, sobre todo, está muy anclado a nuestra propia voluntad y deseo de querer ser santos. Pero además está el otro escalón, que es el que nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo. Entonces esto ya establece un vínculo filial, un vínculo familiar, que nos permite compartir o ser invitados a estar, más que compartir, ser invitados a estar en esa naturaleza divina que es Dios.
Por supuesto, esta gracia particular que nos da el bautismo, la heredamos porque los sacramentos son signos sensibles de la gracia de Dios. La compartimos por el propio ejemplo que nos da Jesús desde el bautismo con Juan y sobre todo esa conversación que él tiene con Nicodemo, donde él dice que tenemos todos que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Pero aunque seamos amados y aunque seamos bautizados y proclamados hijos de Dios, eso no hace que nosotros, no Él, que siempre está dispuesto a estar en amistad con nosotros, pero lo único que es enemigo de Dios es el pecado. Y por supuesto el demonio y los demonios que se han plantado, le han plantado cara y le han plantado la guerra. El ser humano no entra en esa disputa. El ser humano es más de creer, no creer, de acercarse o alejarse, pero no de decir yo voy a enfrentar a Dios. Yo, por ejemplo, en mi vida nunca he escuchado a una persona, salvo que esté muy vinculado al satanismo, que diga frontalmente yo le hago la guerra a Dios. Sencillamente, todos creo que entendemos por el sentido común que Dios está muy por encima de nuestras fuerzas, que nosotros no podemos hacerle ningún tipo de daño a Dios, entonces o lo aceptamos o nos alejamos de él. Pero la amistad es recíproca y se vuelve gracia cuando yo vivo conforme a como Dios quisiera que yo viviera. Y es ahí donde entra, por supuesto, una vida dentro del camino sacramental, que es una vida centrada en el servicio, en la caridad, abrazar para mí, por ejemplo, todos los conceptos tan contradictorios al mundo que están dentro del sermón de la montaña, lo que llamamos las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas. Cuando Jesucristo va predicando unos conceptos de felicidad muy contrarios a los que el propio mundo puede expresar. Pero cuando Dios se hace mi única alegría, se hace mi única fuente de conocimiento, se hace mi propósito de existencia, se hace que yo a la luz de Él, pues entonces yo soy amor y servicio en mi familia y en quienes me rodean, eso nos introduce en un punto de amistad. Esa gracia es fundamental para que actúe y haya un crecimiento en la fe. Porque si tu fe no está fundamentada en la gracia, que como le dice el texto del catecismo, es un regalo de Dios, que creer es un regalo de Dios. Y creer bien, y eso también es importante, lo voy a repetir, creer bien, porque hay muchos conceptos de Dios que no son buenos y que están tergiversados, están contaminados por mucha mundanidad. Yo, por ejemplo, respetuosamente he escuchado ya a muchas personas cuando por los afectos que le tienen a otra, o sea, porque queremos a alguien, porque queremos que esa persona esté bien, le decimos, pero es que tu vida no está en pecado, pero es que tú, Dios te ama como eres, y aunque tengamos buenas intenciones, no estamos realmente expresando la voluntad de Dios, que Dios no por decir que alguien vive en pecado es porque lo odie o porque sea inferior a nadie. De hecho, yo una reflexión que hacía recientemente con un grupo de amigos es que todos somos pecadores, inclusive tomando para mí la frase de Santa Catalina de Siena, todos somos nada con pecado, o sea, nosotros todos somos pecadores. Entonces, en esa, en esa bandeja de pecados que estamos todos colocados, nadie es superior a más nadie, sino que todos necesitamos de la gracia de Dios. El que se aleja de la gracia es el que empieza a justificar sus pecados, a sentirse bueno, que no tiene nada que cambiar, que no hay conversión posible para esa persona, etcétera. Eso me lleva al punto final de esta reflexión. Cuando nosotros queremos que otros crean en lo que nosotros creemos, a veces pensamos que la fe entra por instrucción, es decir, yo te educo, te digo quién es Jesucristo, abrázalo, acéptalo, hazle parte de ti, pero las personas no creen así. Las personas pueden tener, y eso pasa inclusive con sacerdotes, con consagradas, o con gente que tiene muchos años en la parroquia. La gente puede saber mucho de Dios, puede saber mucho de Biblia, puede saber mucho de historia, puede saber mucho de catecismo, de código de derecho canónico, puede saber muchas cosas, puede hablar el latín, el griego, puede conocer muchas encíclicas y saberlas explicar, pero eso no necesariamente le hace a una persona de fe. La persona de fe es esa persona que sabe mirar todo lo que ocurre en la vida, todo, bajo la óptica de que Dios lo permite para un bien mayor. Y ese desafío es tremendo, porque cuando uno le va bien, eso no es difícil ejercerlo.
Pero cuando tú te enteras de que hay un niño que tiene cáncer, o cuando tú te enteras de que una persona que querías murió muy joven en un accidente, cuando tú te enteras de que un proyecto que tenías económico o tu propio trabajo, que es la fuente de ingreso de tu hogar, de repente lo pierdes y por una injusticia, y no ves por ahí la protección de Dios arropándote, entonces tú empiezas a dudar de esa bondad de Dios, o que de repente tú eres tan pecador que Dios ni te voltea a mirar. Entonces, creer con fe permite que la gracia, que además es muy impulsada por los dones del Espíritu Santo, hace que todos los acontecimientos de tu vida, inclusive las enfermedades, el dolor, las carencias, tú las abrazas, no cuestionas, le dices al Señor que se haga tu voluntad, no la mía, como Jesús en el huerto de Getsemaní, y te abres a la aventura de vivir. Porque al final esta vida que es finita, pues es una invitación, por supuesto, a la santidad. Y no nos olvidemos lo que dice Jesús: bienaventurados aquellos que lloran, que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, todo eso ofrece una protección de que Jesucristo nos dice que desde la mirada del mundo, desde todas esas cosas que a nosotros nos dan mucho sufrimiento, Dios está detrás construyendo un plan mejor para tu vida y para la mía. Así que bueno, que sea por la gracia, si queremos convertir a alguien, pidámosle al Espíritu Santo que esa persona sea parte del menú de nuestras oraciones, y que constantemente le hablemos al Espíritu Santo de estas personas que amamos y que queremos que estén en el lado de la fe correcta, en el lado que abraza la fe. Y pido esa oración por mí, porque no porque yo predique esto es porque yo estoy ya de ese lado correcto, al contrario. Sé que no lo estoy, y que sé que mi fe es frágil y que necesita robustecerse día a día de la gracia del Señor. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.